El polvo del camino se levantaba como una cortina ocre bajo el sol implacable de Zacatecas. Era mediados de julio de 1986, y en el poblado minero de San Martín de las Piedras, 300 trabajadores esperaban con una ansiedad que se podía cortar con navaja. El día de pago había llegado, pero la caravana que transportaba los sueldos no aparecía por ningún lado. Rubén Flores llevaba 23 años bajando a las entrañas de la tierra. Sus manos callosas y su espalda encorvada eran el testimonio de décadas, extrayendo plata de las minas que habían enriquecido a unos pocos y mantenido en la pobreza a muchos. Ese viernes, como todos los últimos viernes del mes, debía recibir su pago. 2.400 pesos que ya tenía comprometidos hasta el último centavo. La renta, la comida, los útiles escolares de sus 3 hijos, las medicinas para su esposa Elena, que llevaba meses con esa tos que no la dejaba dormir. Se paró frente a la oficina administrativa de la mina con otros compañeros, todos mirando hacia el camino de terracería que conectaba San Martín con la carretera principal. El ingeniero Villarreal, administrador de la mina, salía cada 15 minutos a mirar su reloj, nervioso, sudando más de lo que el calor justificaba. Ya eran las 11 de la mañana y la caravana debería haber llegado a las 8. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Ahora sí, continuemos. ¿Ya llamó a Zacatecas, ingeniero?, preguntó Rubén, secándose el sudor de la frente con un pañuelo descolorido que había sido blanco hace años. Villarreal asintió sin mirarlo a los ojos. La línea está ocupada. Seguro hay tráfico en la carretera. Ya van a llegar. Pero en su voz había algo que Rubén reconoció de inmediato: miedo. El mismo miedo que sentía un minero cuando escuchaba crujir la madera en los túneles, ese instinto primitivo que te advertía que algo andaba terriblemente mal. A las 2 de la tarde, cuando el sol convertía las calles polvorientas en un horno, llegó la noticia. Un camionero que venía de Fresnillo se detuvo en la gasolinera del pueblo y soltó la información como quien arroja una granada. Habían encontrado los 2 camiones de valores volcados en un barranco cerca del ejido El Carrizal, a unos 40 kilómetros de allí. Los guardias habían desaparecido, el dinero también. La palabra se propagó por San Martín más rápido que el fuego en petróleo. En cuestión de minutos, cientos de trabajadores se agolparon frente a las oficinas de la mina. No gritaban ni protestaban todavía, solo se miraban entre sí con esa expresión de incredulidad que precede a la furia. 3 millones de pesos en efectivo, el sueldo de 300 hombres y sus familias, desaparecidos. Rubén sintió que el mundo se le venía encima. Elena necesitaba esas medicinas. Su hijo mayor, Javier, tenía que pagar la inscripción en la secundaria técnica la próxima semana o perdería el cupo. Y la casera, doña Refugio, ya les había dado 2 semanas de prórroga. No habría una tercera. Fue un trabajo profesional, dijo Macario Sánchez, el veterano de la mina que había visto ir y venir a 3 generaciones de mineros. Estaba sentado en la banqueta, fumando un cigarro sin filtro, con los ojos entrecerrados por el humo y la sospecha. Esos cabrones sabían exactamente cuándo salía la caravana, qué ruta tomaba, cuántos guardias iban. Esto no fue casualidad. La Policía Judicial del Estado llegó al atardecer en 3 patrullas polvorientas. El comandante Humberto Zárate era un hombre corpulento con bigote espeso y una reputación que lo precedía. Había resuelto el caso del secuestro del ganadero de Jerez 2 años atrás, pero también se rumoraba que cobraba mordidas de los traficantes que movían coca por la sierra. En Zacatecas, como en todo México de esos años, la línea entre la ley y el crimen era más delgada que el papel de fumar.
Zárate interrogó al ingeniero Villarreal en su oficina mientras afuera los mineros esperaban. Cuando salió, su expresión era inescrutable. «Vamos a recuperar ese dinero», declaró frente a todos. «Les doy mi palabra». Pero Rubén había aprendido que en México las palabras de los poderosos valían menos que el polvo bajo sus botas. Esa noche, mientras Elena tosía en la oscuridad de su cuarto y los niños dormían inquietos por el hambre apenas disimulado con frijoles aguados, Rubén se sentó en el patio trasero de su casa. La luna llena iluminaba las montañas que rodeaban el pueblo, esas mismas montañas que guardaban la plata que nunca sería suya. Pensó en sus padres, que habían muerto jóvenes por la silicosis. Pensó en su abuelo, que había perdido una pierna en un derrumbe. 3 generaciones de Flores, entregando su vida a las minas, y no tenían nada que mostrar excepto cicatrices y pulmones destrozados. «Van a encontrar el dinero, ¿verdad?», preguntó Elena desde la puerta, envuelta en su rebozo. Rubén no respondió. No sabía qué decirle. No sabía qué decirse a sí mismo. Al día siguiente, sábado, el comandante Zárate reunió a los trabajadores en la plaza principal. Había más detalles. Los 2 camiones Ford que transportaban el dinero habían sido interceptados en un tramo solitario de la carretera. Los atacantes usaron un camión de carga para bloquear el paso y otro vehículo por detrás, encerrándolos. Hubo disparos. Los 4 guardias de seguridad que custodiaban los camiones habían desaparecido sin dejar rastro. Las cajas fuertes habían sido abiertas con precisión quirúrgica, usando herramientas especializadas. No era un asalto improvisado de bandidos desesperados, era una operación militar. ¿Y los guardias?, preguntó alguien entre la multitud. ¿Están muertos? «Estamos investigando todas las posibilidades», respondió Zárate con esa ambigüedad característica de quien no quiere comprometerse con ninguna versión. Pero para el domingo, la versión no oficial ya circulaba por cada esquina de San Martín. Los guardias estaban involucrados. Habían entregado la caravana a cambio de una tajada del botín. No había otra explicación para que 4 hombres armados desaparecieran sin resistencia, sin un solo cuerpo, sin un testigo. Macario reunió a un grupo de mineros el domingo por la tarde en su casa, una construcción modesta de adobe en las afueras del pueblo. Estaban ahí Rubén, su compadre Esteban, el joven Arturo que apenas llevaba 2 años en la mina, y otros 5 hombres. Todos compartían la misma desesperación y la misma certeza. Si querían recuperar su dinero, tendrían que buscarlo ellos mismos. «La judicial no va a hacer nada», escupió Macario. «Zárate ya debe estar negociando su parte con quien sea que se robó los 3 millones. Así funcionan las cosas aquí». «¿Y qué propones?», preguntó Esteban, un hombre delgado con cicatrices de viruela en el rostro. «¿Que nosotros nos pongamos a investigar? No somos policías, somos algo mejor», respondió Macario. «Somos los que más necesitamos ese dinero, y conocemos este territorio mejor que cualquier judicial que venga de la ciudad». Rubén escuchaba en silencio. Sabía que Macario tenía razón, pero también sabía que meterse en algo así era peligroso. Los que habían planeado ese robo no eran rateros de poca monta. Eran gente con recursos, con armas, probablemente con protección. Pero cuando pensaba en Elena tosiendo en la noche, en sus hijos con esas miradas de hambre contenida, en los años que había entregado a la mina sin recibir más que lo mínimo para sobrevivir, algo se encendía en su pecho. «Estoy dentro», dijo finalmente. «Pero necesitamos ser inteligentes. No podemos ir como locos buscando pelea. Tenemos que investigar, hacer preguntas, seguir el rastro del dinero». Los demás asintieron. Así nació, en esa tarde polvorienta de julio de 1986,
la investigación informal de 8 mineros que no tenían nada que perder excepto lo poco que les quedaba. Comenzaron por el principio, el día del robo. Arturo, que tenía un primo trabajando en la gasolinera de Fresnillo, consiguió información sobre vehículos sospechosos que habían pasado por ahí en los días previos al asalto. Un camión de carga Dina sin placas había estado estacionado cerca del desvío a El Carrizal durante 2 días. Los despachadores lo recordaban porque el conductor pagaba en efectivo y no hablaba con nadie. Esteban, que había sido soldado antes de entrar a la mina, reconoció los detalles del asalto. Esto tiene sello militar. La coordinación, el bloqueo simultáneo de entrada y salida, la forma en que abrieron las cajas fuertes. Alguien con entrenamiento planificó esto. La pista los llevó a un nombre que empezó a repetirse en conversaciones susurradas: el capitán retirado Ernesto Gamboa. Había sido oficial del ejército mexicano hasta 1984, cuando fue dado de baja por razones que nunca quedaron claras. Algunos decían que por robo de armamento, otros que por vínculos con el narcotráfico emergente que empezaba a dominar algunas regiones del país. Gamboa vivía en una casa grande en las afueras de Zacatecas capital, demasiado grande para alguien que supuestamente vivía de una modesta pensión militar. No podemos acusarlo sin pruebas, advirtió Rubén, pero podemos vigilarlo, ver qué hace, con quién se junta. El problema era que ninguno de ellos tenía dinero para viajar a Zacatecas, mucho menos para pasar días vigilando a alguien. La empresa minera había prometido adelantar algo del sueldo, pero esa promesa se disolvía día tras día en excusas y postergaciones. El ingeniero Villarreal ya no salía de su oficina y cuando lo hacía, evitaba mirar a los trabajadores a los ojos. Fue Elena quien dio el siguiente paso. A pesar de su tos persistente, se presentó en la casa de Macario una tarde con una caja de lata oxidada. Dentro había billetes arrugados y monedas, 2,000 pesos que había ahorrado en secreto durante años, guardando 20 pesos aquí, 50 allá, de lo poco que Rubén le daba para el gasto. Era su fondo de emergencia, su red de seguridad para cuando las cosas se pusieran realmente mal. Para la investigación, dijo simplemente, colocando la caja sobre la mesa. Rubén sintió que se le cerraba la garganta. Quiso protestar, decirle que no podía aceptarlo, pero Elena lo detuvo con una mirada. «Es nuestro dinero, o no es nada», dijo. «Prefiero apostarlo a recuperar lo que nos robaron que quedarnos sin nada esperando que la judicial haga su trabajo». Otras esposas siguieron el ejemplo. La mujer de Esteban vendió sus aretes de oro, el único regalo valioso que había recibido en su vida. La madre de Arturo empeñó su máquina de coser. En total, reunieron 5,000 pesos, suficiente para que 2 de ellos pudieran ir a Zacatecas, quedarse unos días, hacer preguntas. Rubén y Macario tomaron el autobús un martes por la mañana. Zacatecas capital, con su arquitectura colonial y sus calles empedradas, era un mundo diferente al polvoriento San Martín. Aquí la plata extraída de las minas se había convertido en iglesias barrocas y mansiones señoriales siglos atrás. La riqueza que nunca había llegado a los mineros había construido esta ciudad. Encontraron la casa de Gamboa en una colonia residencial al norte de la ciudad. Era de 2 pisos, con muros altos y portón eléctrico, un auto último modelo, un Chevrolet Malibu azul metalizado, estaba estacionado en la entrada. Para 2 mineros que ganaban lo justo para sobrevivir, esa casa era una ofensa. Durante 3 días vigilaron discretamente. Gamboa salía todas las mañanas en su Malibu, iba al centro, se reunía con diferentes personas en cafeterías. Un jueves lo vieron entrar a las oficinas de una constructora. El viernes se reunió con 2 hombres que a Rubén le parecieron familiares.
aunque no pudo ubicar de dónde. Fue Macario quien los reconoció primero. Son los hermanos Aguirre, guardias de seguridad, trabajaban para la empresa de valores que transportaba el dinero. El corazón de Rubén dio un vuelco. Ahí estaba la conexión. Los guardias, supuestamente desaparecidos, reuniéndose con un exmilitar, con historial turbio días después del robo. Tomaron fotos con una cámara desechable que habían comprado con parte del dinero reunido. No eran fotos claras, pero mostraban a Gamboa y los hermanos Aguirre juntos, conversando en una banca de la plaza. Cuando regresaron a San Martín, convocaron a una reunión con el grupo. Extendieron las fotos sobre la mesa de Macario como cartas de póker. La evidencia no era suficiente para un juicio, pero era suficiente para ellos. Ahora sabían quién había robado el pago de los mineros. El problema era qué hacer con esa información. Llevarla al comandante Zárate podía ser inútil o peor, peligroso si él estaba involucrado. Ir a la prensa local significaba exponerse a represalias, y acusar directamente a Gamboa sin más pruebas los convertiría en blancos. Necesitamos algo más concreto, dijo Esteban. Algo que los ate directamente al dinero robado. Las fotos solo prueban que se conocen, no que cometieron el robo. Arturo, el más joven del grupo, propuso algo arriesgado: infiltrarse. Su primo en Fresnillo conocía a alguien que conocía a alguien más que supuestamente había trabajado con Gamboa en el pasado. Quizás podrían acercarse, hacerse pasar por interesados en trabajos especiales, sonsacar información. Es demasiado peligroso, objetó Rubén. Si sospechan algo, podríamos terminar muertos en algún barranco. Más peligroso es quedarnos sin hacer nada, replicó Arturo. Mis hermanos tienen hambre, don Rubén. Mi madre tuvo que empeñar su máquina de coser. No puedo quedarme de brazos cruzados. La juventud tiene esa mezcla de valentía e imprudencia que la edad templa con precaución. Rubén lo sabía porque él había sido así 30 años atrás, antes de que la mina le enseñara que la vida no premia a los valientes, sino a los cautelosos. Pero la desesperación hace que los hombres cautelosos tomen decisiones imprudentes. Permitieron que Arturo intentara el acercamiento. A través de la red de contactos que solo existe en los márgenes de la legalidad, consiguió el nombre de un cantinero en Zacatecas que supuestamente era el intermediario de Gamboa para reclutar gente para sus trabajos. El cantinero se llamaba Polo y manejaba La Herradura, un antro destartalado en las afueras de la ciudad, donde los borrachos y los delincuentes se mezclaban sin distinción. Arturo fue un sábado por la noche, vestido con su mejor ropa, que seguía siendo ropa de obrero, y con 200 pesos en el bolsillo. La cantina olía a cerveza rancia y sudor viejo. Polo era un hombre gordo con tatuajes descoloridos en los antebrazos, que limpiaba vasos sucios con un trapo más sucio aún. «Me dijeron que usted conoce gente que puede usar a alguien con huevos», dijo Arturo, tratando de sonar más duro de lo que era. Polo lo miró de arriba abajo con esos ojos que habían visto demasiado. «¿Quién te mandó?» Arturo dio el nombre que su contacto le había dicho que usara. Polo asintió lentamente, pero su mirada se hizo más suspicaz. «¿Qué sabes hacer?» «Trabajo en la mina. Sé usar dinamita, sé abrir cosas cerradas y no le tengo miedo a la chamba pesada». Era verdad a medias. Arturo sabía usar explosivos porque en la mina todos aprendían, pero nunca había abierto nada más seguro que una caja de herramientas. «Hay mucho minero buscando trabajo desde que le robaron su paga», dijo Polo, y en su tono había algo que hizo que Arturo se tensara. «¿Eres uno de esos? Y que si lo soy, un hombre tiene que comer». Polo soltó una carcajada que sonó como metal raspando metal. «Te voy a dar un consejo gratis, muchacho. Los mineros de San Martín deberían olvidarse de ese dinero. Ya tiene dueño nuevo».
¿Y quién es el dueño nuevo? La pregunta fue demasiado directa, demasiado obvia. Polo dejó de limpiar el vaso y se inclinó sobre la barra, acercando su rostro al de Arturo. Su aliento apestaba a cigarro y caries. Tú no viniste a buscar trabajo, viniste a hacer preguntas. ¿Quién te mandó? ¿La judicial? Arturo sintió el miedo subirle por la columna. Nadie me mandó, solo busco trabajo. Lárgate de aquí antes de que te vaya mal. No tuvo que decirlo 2 veces. Arturo salió de la herradura con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Había sido un error estúpido y peligroso. Mientras caminaba por las calles oscuras hacia la terminal de autobuses, tuvo la sensación de estar siendo seguido. Cada sombra parecía contener una amenaza. Cada motor de coche que pasaba podía ser alguien viniendo por él. Llegó a San Martín al amanecer del domingo, exhausto y asustado. Cuando les contó lo que había pasado al resto del grupo, Rubén sintió que había cometido un error dejándolo ir. Ahora, quienquiera que estuviera detrás del robo, sabía que los mineros estaban investigando. Habían perdido el elemento sorpresa y quizás habían puesto en peligro sus vidas. Fue culpa mía, dijo Arturo con la cabeza baja. Perdónenme, arruiné todo. Pero Macario negó con la cabeza. No arruinaste nada, muchacho. Confirmaste lo que sospechábamos. Polo sabe del robo, probablemente trabajó en él, y su reacción significa que tienen miedo de que alguien haga preguntas. Eso es bueno. El que tiene miedo comete errores. Lo que no sabían era que el error ya había sido cometido, y no era de ellos. El lunes por la mañana, cuando Rubén se presentó a su turno en la mina, encontró a un grupo de judiciales esperándolo en la entrada. El comandante Zárate estaba ahí, con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Rubén Flores, necesito que me acompañe para hacerle unas preguntas. ¿Preguntas sobre qué? Sobre su viaje a Zacatecas la semana pasada, sobre las fotos que tomó, sobre lo que está buscando. El estómago de Rubén se contrajo. ¿Cómo sabían de las fotos? ¿Cómo sabían del viaje? ¿Alguien los había delatado o alguien los había estado vigilando desde el principio? Lo subieron a la patrulla sin esposarlo, lo cual era buena señal. Lo llevaron a las oficinas de la judicial en Zacatecas, un edificio gris de 2 pisos, con ventanas con rejas, y ese olor característico a sudor y café recalentado que tienen todos los edificios gubernamentales de México. El interrogatorio fue casi amable al principio. Zárate le ofreció café, un cigarro, le preguntó por su familia, por los años trabajando en la mina, por lo difícil que debía ser no tener su sueldo. Todo muy cordial, muy comprensivo. Luego llegó la pregunta real. ¿Quién te dijo que Gamboa estaba involucrado? Nadie me lo dijo, lo dedujimos nosotros. ¿Nosotros? Rubén se mordió la lengua. Había metido la pata. ¿Quiénes más están investigando, Rubén? Nombres. Solo yo y Macario, nadie más. Zárate suspiró como un profesor decepcionado con un alumno tonto. Mira, te voy a explicar algo que tal vez no entiendes porque eres un hombre simple. El capitán Gamboa es un ciudadano respetado. Tiene conexiones importantes. No puedes ir por ahí tomándole fotos y acusándolo sin pruebas. Eso se llama difamación. Podrías ir a la cárcel. Nos robaron 3 millones de pesos, el sueldo de 300 familias. ¿Y yo soy el que puede ir a la cárcel? Tú puedes ir a la cárcel si no te metes en tus asuntos y dejas que nosotros hagamos nuestro trabajo. Su trabajo, repitió Rubén con amargura. Llevan 2 semanas y no tienen nada, o no quieren tener nada. La expresión de Zárate se endureció. Cuidado con lo que dices. ¿O qué? ¿Me va a encerrar por decir la verdad? Zárate se levantó de su silla y se acercó a Rubén hasta quedar a centímetros de su rostro. No, no te voy a encerrar, pero puedo hacer que tu vida sea muy difícil.
Puedo hacer que la vida de tu familia sea muy difícil, ¿me entiendes? Era una amenaza clara. Rubén sintió el miedo, pero también sintió algo más fuerte: rabia. Toda una vida trabajando honestamente, cumpliendo las reglas, confiando en que el sistema funcionaría para protegerlo. Y aquí estaba, siendo amenazado por un policía corrupto que probablemente estaba protegiendo a los ladrones. «Los entiendo perfectamente», dijo Rubén. Lo dejaron ir esa misma tarde, pero con una advertencia final. Si seguía investigando, si seguía haciendo preguntas, las consecuencias serían graves. No especificaron qué tipo de consecuencias, pero no hacía falta. En el México de 1986, las personas desaparecían por mucho menos. Cuando Rubén regresó a San Martín al anochecer, encontró a Elena esperándolo en la puerta con los ojos rojos de tanto llorar. «Dijeron que te habían arrestado. Pensé que...» «Estoy bien», la tranquilizó abrazándola. Pero no estaba bien. Nada estaba bien. Esa noche reunió nuevamente al grupo en casa de Macario. Les contó todo: el interrogatorio, la amenaza, la certeza de que Zárate estaba protegiendo a Gamboa. La evidencia era cada vez más clara, pero también lo era su impotencia. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Esteban. «¿Nos rendimos?» «Si nos rendimos, ganan ellos», dijo Macario. «Y si ganan ellos, seguiremos siendo los pendejos que se dejan robar sin hacer nada. Pero si seguimos, podemos terminar muertos», señaló otro de los mineros, Jesús, que hasta ese momento había permanecido callado. «Tengo 4 hijos, compadres. No puedo arriesgar dejarlos huérfanos». Era un argumento válido. Todos tenían familias, responsabilidades. Valía la pena arriesgar todo por un dinero que probablemente nunca recuperarían. Rubén pensó en su padre, muerto a los 45 años, con los pulmones destruidos por el polvo de las minas. Pensó en su abuelo, que había perdido la pierna y después la dignidad mendigando en las calles porque la empresa no le dio ni un peso de indemnización. Pensó en sus hijos y en los hijos de sus hijos, repitiendo el mismo ciclo de explotación y resignación. «Yo voy a seguir», dijo finalmente, «no por el dinero, por demostrar que no somos invisibles, que no pueden robarnos y salirnos con la suya. Pero entiendo si ustedes quieren parar aquí, no los juzgaré». Hubo un largo silencio. Luego, uno por uno, los hombres asintieron. Seguirían adelante. Lo que necesitaban ahora no era valor, sino estrategia. Si la judicial estaba protegiendo a Gamboa, tenían que encontrar otra forma de exponer lo que había pasado. Esteban sugirió ir a la prensa en la Ciudad de México, a algún periódico nacional que no estuviera bajo el control de las autoridades locales. El problema era que necesitaban pruebas más sólidas que unas fotos borrosas. La oportunidad llegó de donde menos lo esperaban. Una de las hermanas de Arturo, Lucía, trabajaba limpiando casas en Zacatecas. Una de sus clientas era la secretaria del director de la constructora donde Gamboa había sido visto entrando. Lucía, que había escuchado a su hermano hablar sobre la investigación, empezó a prestar atención a las conversaciones que escuchaba mientras limpiaba. Un jueves, mientras pasaba la aspiradora en la oficina, la secretaria hablaba por teléfono. «Sí, el capitán dice que el proyecto está financiado». «No, nadie va a preguntar de dónde salió el dinero. Ya sabes cómo es esto. Todos se llevan su parte». Lucía no entendió todo, pero entendió lo suficiente. Le contó a Arturo, quien inmediatamente lo reportó al grupo. «Gamboa está usando el dinero robado para financiar proyectos de construcción», dedujo Macario. «Lo está lavando a través de la constructora. Es por eso que no hay rastro del efectivo. Ya lo convirtió en algo legal». Era ingenioso. Los 3 millones de pesos robados ahora eran inversión en desarrollos inmobiliarios, transacciones legítimas que nadie cuestionaría.
Para cuando alguien quisiera rastrear el dinero, ya estaría tan mezclado con fondos legales que sería imposible distinguirlo. Necesitamos documentos, dijo Rubén, contratos, registros de la constructora, algo que muestre que Gamboa invirtió una cantidad sospechosa de dinero justo después del robo. Conseguir esos documentos significaba entrar a la constructora o a las oficinas gubernamentales donde se registraban los contratos. Significaba cruzar una línea de simple investigación a algo que podría considerarse delito. «Yo puedo intentarlo», dijo Lucía cuando Arturo le explicó lo que necesitaban. «La oficina de la señora tiene archivos. Puedo buscar cuando ella no esté». «Es muy peligroso, hermana, si te descubren. Más peligroso es que mi familia siga pasando hambre mientras los que nos robaron viven como reyes». Había esa misma determinación que Rubén había visto en Elena, esa fuerza silenciosa de las mujeres mexicanas que han sostenido familias y comunidades a través de siglos de injusticia. Lucía esperó su oportunidad. La siguiente semana, cuando su clienta salió a comer, revisó los archivos que había en la oficina. Encontró carpetas con el logo de la constructora, contratos, facturas. No sabía exactamente qué buscaba, así que tomó fotos de todo con una cámara instantánea que Arturo le había conseguido. 36 fotos que costaron casi la mitad del dinero que les quedaba. Cuando revelaron las fotos y las estudiaron cuidadosamente, encontraron lo que buscaban, un contrato fechado 3 días después del robo, donde Gamboa aparecía como inversionista principal de un desarrollo de vivienda en Guadalupe. El monto de su inversión, 2.800.000 pesos. Casi exactamente la cantidad robada, menos la parte que probablemente se había repartido entre los cómplices. «Lo tenemos», susurró Macario, sosteniendo la foto del contrato como si fuera oro. Pero tenerlo y poder usarlo eran dos cosas diferentes. Si mostraban esa evidencia a Zárate, él la haría desaparecer y probablemente los acusaría de robo y falsificación. Necesitaban a alguien fuera del sistema local, alguien con poder para actuar sin ser bloqueado por las autoridades corruptas de Zacatecas. Rubén tomó una decisión que cambiaría todo. Viajaría a la Ciudad de México, buscaría a un periodista de investigación, alguien que publicara la historia y forzara a las autoridades federales a intervenir. Era un plan desesperado, con pocas probabilidades de éxito, pero era todo lo que tenían. El problema era el dinero. Ya habían gastado casi todo en la investigación. Les quedaban 300 pesos entre todos. No era suficiente para un viaje a la capital, hospedaje, comida. Y no podían faltar al trabajo más tiempo o perderían sus empleos, lo cual los hundiría aún más en la miseria. Fue entonces cuando el ingeniero Villarreal hizo algo inesperado. Una mañana llamó a Rubén a su oficina. El ingeniero se veía demacrado, como si no hubiera dormido en semanas. Había adelgazado y tenía ojeras profundas. «Sé lo que estás haciendo», dijo sin preámbulos, «y quiero ayudarte». Rubén lo miró con desconfianza. «¿Por qué?» «Porque estoy harto de ser cómplice. Harto de mirar a los trabajadores a la cara sabiendo que les robaron y no hice nada. Cuando la empresa me dijo que no iba a reponer el dinero, que era problema de la aseguradora, me pidieron que mantuviera a los trabajadores tranquilos. Me ofrecieron un bono si evitaba que hubiera protestas o huelgas. Acepté, Rubén. Tomé ese dinero y no puedo vivir conmigo mismo». Sacó un sobre de su escritorio y lo empujó hacia Rubén. Dentro había 2.000 pesos. «No es mucho, pero es todo lo que puedo darte sin que mi familia sufra. Úsalo para lo que necesites. Y si necesitas que testifique sobre cómo funciona la operación del pago, sobre quién sabía los horarios y las rutas, lo haré».
Rubén tomó el sobre sintiendo una mezcla de emociones. Gratitud, sí, pero también tristeza por este hombre que había comprometido su integridad y ahora buscaba redimirse demasiado tarde. Gracias, ingeniero. No me agradezcas, solo haz que valga la pena. Con esos 2,000 pesos, Rubén compró un boleto de autobús a la Ciudad de México. Salió un lunes por la noche, en un camión de segunda clase que tardó 14 horas en llegar a la terminal de observatorio. Era agosto de 1986, y la capital estaba llena de actividad post-terremoto. Todavía se veían edificios dañados, campamentos de damnificados, el recuerdo vivo de la tragedia del 85. Rubén nunca había estado en la Ciudad de México. El tamaño, el ruido, las multitudes lo abrumaron. Se sintió insignificante, un minero de pueblo perdido en la megalópolis. ¿Cómo iba a encontrar a un periodista dispuesto a escucharlo? ¿Por qué alguien de la capital se interesaría en el robo de un pago de mineros en Zacatecas? Pero había llegado hasta ahí. No podía regresar con las manos vacías. Preguntó en kioscos de periódicos, en cafeterías, hasta que alguien le mencionó el nombre de un reportero de investigación del periódico 1+1, un tal Ricardo Zamora, conocido por sus reportajes sobre corrupción y crimen organizado. Consiguió la dirección de las oficinas del periódico en la colonia Cuauhtémoc y se presentó ahí sin cita previa. La recepcionista lo miró con la condescendencia que los capitalinos reservan para los provincianos. El señor Zamora no recibe visitas sin cita. Dígale que tengo información sobre un robo de 3 millones de pesos y corrupción policial en Zacatecas. La mujer arqueó una ceja, pero tomó el teléfono. 5 minutos después, bajó un hombre de unos 40 años, flaco, con lentes gruesos y una grabadora colgando del cuello. «Soy Zamora. ¿De qué robo hablas?» Rubén le contó todo. La caravana interceptada, los guardias desaparecidos, las fotos de Gamboa con los hermanos Aguirre, el contrato de la constructora, la complicidad de la judicial. Zamora escuchaba en silencio, tomando notas en una libreta gastada. ¿Tienes evidencia física? Rubén sacó las fotos que había traído escondidas en el forro de su chamarra. Zamora las examinó con atención profesional. «¿Esto es interesante?» «Muy interesante, pero necesito corroborar. Dame 2 días. Quédate en la ciudad, busca un hotel barato. Te llamaré». Rubén se hospedó en un cuarto de azotea en Tepito que costaba 50 pesos la noche. Pasó 2 días angustiantes, comiendo tacos de canasta para ahorrar dinero, esperando la llamada que podía no llegar nunca. Pensó en Elena, en sus hijos, pensó en todos los mineros que habían confiado en él. Si esto no funcionaba, habría desperdiciado sus últimos recursos en una búsqueda quijotesca. El miércoles por la tarde, Zamora lo contactó a través del dueño del cuarto de azotea, el único número que Rubén había podido dejar. «Ven a la oficina, tengo noticias». Zamora había hecho su tarea. Usando sus contactos en la Procuraduría General de la República y en el Ejército, había verificado la historia de Gamboa. Efectivamente dado de baja en circunstancias sospechosas, múltiples señalamientos de actividades ilícitas que nunca prosperaron por falta de pruebas o voluntad política. Los hermanos Aguirre también tenían historiales problemáticos, denuncias de complicidad en otros robos, siempre exonerados por falta de evidencia. «Tu historia se sostiene», dijo Zamora, «y el contrato que conseguiste es la pieza clave. Voy a publicar el reportaje el domingo, primera plana. Esto va a hacer ruido». El reportaje de Zamora salió el domingo 17 de agosto de 1986 bajo el título «El robo olvidado. Mineros de Zacatecas versus la impunidad». Era un texto contundente, bien documentado, que exponía no solo el robo, sino la red de complicidad que lo hacía posible. Incluía las fotos,
testimonios de los mineros y un recuadro con información sobre el capitán Gamboa y su enriquecimiento inexplicable. El impacto fue inmediato. Otros periódicos retomaron la historia. Noticieros de radio la mencionaron. De repente, el robo del pago de mineros no era un incidente olvidado en un pueblo remoto. Era un escándalo nacional que exponía la podredumbre del sistema. La Procuraduría General se vio forzada a intervenir. Enviaron agentes federales a Zacatecas que no respondían a Zárate ni a las autoridades locales. En cuestión de días, Gamboa fue arrestado. También los hermanos Aguirre. Y sorprendentemente, el comandante Zárate fue suspendido y puesto bajo investigación. Rubén estaba en la Ciudad de México cuando se enteró por Zamora. Sintió algo que no había sentido en meses: esperanza, pequeña, frágil, pero real. Regresó a San Martín como un héroe silencioso. Los mineros lo recibieron con aplausos discretos, palmadas en la espalda, ese reconocimiento masculino que no necesita palabras grandilocuentes. Elena lo abrazó y lloró en su hombro, lágrimas de alivio mezcladas con agotamiento. Pero la victoria no estaba completa. Gamboa y los Aguirre estaban arrestados, sí, pero el dinero seguía sin aparecer. Los 2.800.000 pesos invertidos en la constructora estaban congelados por orden judicial, pero el proceso legal para recuperarlos tomaría meses, quizás años. Y mientras tanto, los mineros seguían sin su sueldo, seguían con el hambre, seguían al borde del precipicio. La empresa minera, presionada por la atención mediática, finalmente ofreció un adelanto. 1,000 pesos por trabajador, a cuenta del sueldo que eventualmente recuperarían. Era menos de la mitad de lo que les debían, pero era algo. Rubén aceptó su adelanto sabiendo que Elena podría comprar las medicinas que necesitaba, que Javier podría inscribirse en la escuela, que podrían comer decentemente por primera vez en 2 meses. El juicio de Gamboa comenzó en octubre. Rubén y Macario asistieron como testigos. Ver al capitán retirado, sentado en el banquillo de los acusados, con su traje caro y su expresión de desprecio, les dio una satisfacción amarga. Este hombre había creído que podía robarles impunemente, que eran demasiado pequeños e insignificantes para defenderse. Se había equivocado. El proceso legal fue largo y tedioso, lleno de tecnicismos y aplazamientos. El abogado de Gamboa era bueno, caro, y usaba todos los recursos disponibles para retrasar el juicio, pero la evidencia era sólida y la presión pública era constante, gracias a que Zamora seguía publicando actualizaciones del caso. En febrero de 1987, casi 8 meses después del robo, el juez dictó sentencia. Gamboa fue declarado culpable de robo agravado y lavado de dinero. 20 años de prisión. Los hermanos Aguirre recibieron 15 años cada uno. Y el comandante Zárate fue removido de su cargo y procesado por obstrucción a la justicia. El dinero congelado en la constructora fue ordenado devolver, aunque el proceso administrativo tomaría meses adicionales. Eventualmente, en julio de 1987, un año después del robo, los mineros recibieron su pago completo, los 2.400 pesos originales más intereses que el juez ordenó como compensación. Cuando Rubén sostuvo finalmente ese dinero en sus manos, no sintió la euforia que había imaginado. Sintió cansancio, sintió alivio, pero sobre todo, sintió algo más profundo. Dignidad. Habían luchado contra un sistema diseñado para mantenerlos callados y sumisos. Habían perdido tanto en el proceso, tiempo, recursos, tranquilidad, pero habían ganado algo invaluable, la certeza de que no eran invisibles, de que su voz podía ser escuchada si gritaban lo suficientemente fuerte. El caso tuvo repercusiones más allá de San Martín.
La empresa minera, presionada por el escrutinio público, mejoró las condiciones de seguridad para los pagos. El sistema de justicia de Zacatecas fue reformado parcialmente con nuevos mecanismos de supervisión. Y Ricardo Zamora ganó un premio de periodismo de investigación por su cobertura del caso. Pero en San Martín, la vida continuó como siempre. Los mineros siguieron bajando a las profundidades de la tierra cada día. Las mujeres siguieron administrando milagros con el poco dinero que llegaba. Los niños siguieron yendo a escuelas con techos que goteaban y libros desactualizados. Rubén regresó a la mina el lunes siguiente a recibir su pago. Bajó por el elevador oxidado a las entrañas de la montaña, con su casco, su lámpara, sus herramientas. El polvo le llenó los pulmones como siempre. El calor le hizo sudar como siempre. Pero algo había cambiado dentro de él, algo sutil, pero permanente. Había aprendido que la injusticia no se acepta, se combate, que los poderosos no son invencibles, solo son poderosos hasta que alguien se atreve a desafiarlos. Que la voz de un minero, multiplicada por otras voces, puede hacer temblar estructuras que parecían inamovibles. Esa noche, mientras cenaba con Elena y sus hijos el humilde plato de frijoles y tortillas que ahora podían comer sin angustia, Javier le preguntó: «Papá, ¿es verdad que tú hiciste que metieran a la cárcel al ladrón?» Rubén miró a su hijo mayor, que lo observaba con esa admiración ingenua de la niñez. «No fui solo yo, mijo, fuimos muchos. Tu mamá, que dio sus ahorros, don Macario, que compartió su experiencia, Arturo, que arriesgó su vida, la hermana de Arturo, que consiguió las pruebas, el ingeniero Villarreal, que finalmente hizo lo correcto, y todos los mineros que confiaron en que no nos quedaríamos callados». «¿Y ahora todo está bien?» Rubén sonrió con tristeza. «No, mijo. Todavía hay mucho que arreglar, pero ahora sabemos que podemos pelear». Elena tosió suavemente. Su tos había mejorado con las medicinas, pero no desaparecería nunca del todo. Y puso su mano sobre la de Rubén. No dijo nada. No necesitaba decir nada. En su mirada estaba todo: el amor, el agradecimiento, la complicidad de 3 décadas juntos, el orgullo de estar casada con un hombre que había elegido la dignidad sobre la resignación. En San Martín de las Piedras, mientras agosto daba paso a septiembre y las lluvias tardías lavaban el polvo de las calles, la historia del robo del pago de mineros se convirtió en leyenda. Se contaba en las cantinas, en las mesas familiares, en los descansos de la mina. Con el tiempo, como todas las historias, se exageró y se simplificó. Pero en su esencia permanecía la verdad: que un grupo de hombres comunes, sin poder ni recursos, había logrado algo extraordinario. Años después, cuando Rubén era ya un hombre viejo y sus hijos habían salido del pueblo buscando mejor vida en las ciudades, alguien le preguntó si valió la pena, si todo el esfuerzo, el riesgo, la angustia, habían valido la pena por 2.400 pesos. Rubén reflexionó largo rato antes de responder. «No fue por el dinero», dijo finalmente. «Fue por demostrar que teníamos derecho a exigirlo, que nuestra voz importaba, que nuestra dignidad no estaba en venta. Eso no tiene precio». Y en esas palabras estaba contenida toda la historia de México, un país construido sobre el trabajo de millones de personas como Rubén, explotadas, ignoradas, pero nunca completamente vencidas. Un país donde la justicia era escasa y la corrupción abundante, pero donde siempre había alguien dispuesto a pelear contra las probabilidades. El sol se ponía sobre las montañas de Zacatecas, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. En las profundidades de la tierra, otros mineros seguían extrayendo plata que enriquecería a otros. Pero en la superficie, en las casas modestas de San Martín,
Las familias cenaban con la tranquilidad de saber que habían peleado y habían ganado. No era una victoria perfecta, nunca lo son, pero era su victoria, y eso, en el México de 1986, era todo lo que podían pedir. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarnos en esta historia. Suscríbete al canal para más relatos sobre la historia real de México y cuéntanos en los comentarios qué te pareció este caso. Tu apoyo hace posible que sigamos investigando y compartiendo estas historias que no deben olvidarse.